Luz, qué gusto. Bueno, mi nombre es Dani Galán. Soy papá de dos niños, un niño de 14 años y un niño de 3 años, pues, y agradeciéndole mucho por este espacio. Gracias, Luz. Gracias. Buen día, mi nombre es Mónica. Muchas gracias, Luz, por este tiempo de compartirnos sus conocimientos para los papitos o familiares que tenemos personas con TDAH. Yo tengo un niño de 9 años diagnosticado con TDAH y un gusto poder estar aquí aprendiendo más y poder pasar la voz a más personas. Gracias, Mónica. ¿Alguien más? Hola Luz, hola a todos. Mi nombre es Elizabeth. Tengo un niño que ya va para los 12 años y recién eh, tengo la noticia que sí que tiene altas posibilidades de TDAH. Gracias Luz por orientarnos en todo lo que se nos presenta en el día a día con la crianza de ellos, todo lo que tiene que ver con eso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Yormarita Borda, también soy mamá, eh, soy pedagoga, trabajo como personal assistant en algunos momentos en las escuelas y me interesó el tema, pues vi en internet es el mensaje de este espacio y me interesó el tema porque cada vez quiero actualizarme más en relación al TDAH, al autismo, bueno, como a diferentes asuntos neurodivergentes. Entonces, agradezco este espacio. Sí, miren, una de las razones por las que estoy interesada en continuar este proceso, como ustedes saben, yo ahora vivo acá en Estados Unidos y desde que vivía en Ecuador siempre promulgando y motivando a la gente y sobre todo a los padres de familia, porque yo estoy segura de que frente a cualquier situación, lo que les digo yo a ustedes es, frente a cualquier diagnóstico, lo importante es la familia. Cuando tenemos buenos días, María. Cuando yo veo a familias que están completamente motivadas, cuando las familias estamos sintonizadas con lo que está ocurriendo con nuestros hijos, créanme que los avances son muy significativos. Entonces, vamos a ir poniendo en contexto. Cuando ustedes quieran hacerme una pregunta, me la hacen y me dicen, mira, Luz Helena, esta parte desde su experiencia como familia. María, bienvenida. Es- Sí. ¿Por qué, por qué es importante entender el TDAH? Hace algunos años, cuando ya estudiaba psicología, me daban acerca del TDAH y todos estos trastornos que se llaman del neurodesarrollo. Cuando yo dije, parece que yo cumplo con todos estos criterios. Entonces le pedí a una colega, le digo, quiero que me apliques una prueba en adultos para saber si tengo o no TDAH. Entonces me dice, yo sabía que cumplía con todos los criterios. Entonces ahí fue hace 10 años que definitivamente me dijeron sí, que yo cumplía con esos criterios de TDAH. Entonces creé el modelo MILEC, donde hice un primer estudio con 380 familias a nivel de Latinoamérica. Luego hice un subestudio de avances y logré contactar de esas 380 120 familias. Eh, a partir de ese estudio lo presenté al Consejo Mundial de Académicos, donde gané el Premio Mundial a la Ciencia con el modelo.
Y ahora tengo este plan piloto acá en los Estados Unidos con familias hispanas. Entonces ese es el recorrido que he venido haciendo porque yo no sabía por qué cuando yo era niña tenía un tic nervioso en mis manos, ¿sí? Y no entendía por qué habían cosas que yo podía aprender muy fácilmente y habían otras cosas como las matemáticas que yo no me interesaba, ¿sí? No entendí por qué yo a los 12 años aprendí a tocar el saxofón. Pertenecía a una orquesta sinfónica y se me olvidaba que tenía que lavar los platos y se me olvidaba que una vez en Ecuador mi mamá me manda a hacer unas compras y me olvidé del canasto de las compras que hice. Entonces no entendía todas esas hasta que ya a una edad más adulta y dije, y me puse a estudiar psicología, no sé por qué, la verdad dije, decía que quería ser psiquiatra. Entonces todo eso, ¿por qué les hago estos antecedentes? Porque siento de que hoy en día muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, muchos adultos tienen esta segregación. ¿Por qué? Porque no actuamos, la verdad, como la mayoría desde la normalidad, porque siempre alguien tienes que ser normal. Tienes que ser normal, que no te puedas acordar que tienes que arreglar tu cuarto, pero sí, en mi caso yo puedo leer 200 palabras por minuto. Entonces todo eso le hace sentir a uno como segregado. Y, y a la final, ¿qué me dicen muchas mamás? Ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. No sé cómo actuar, no sé, a veces hay cosas que funcionan, otras cosas no funcionan. Pero hay tres palabras claves que ustedes como familia y como profesionales tienen que tener presente. La capacitación todo el tiempo sobre qué se puede hacer, la sensibilización, porque mientras no hay una docente sensibilizada, no hay un espacio educativo sensibilizado, no va a pasar nada frente a dentro de una institución educativa donde existan más barreras que son limitantes para ese proceso educativo y el respeto. O sea, el respeto a que no somos normales, entre comillas, porque nuestro cerebro funciona de una manera completamente diferente y que esto algunas situaciones nos hacen frustrarnos. Entonces, para que vayan entendiendo qué es realmente el TDAH, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, hay mitos que se vienen hablando muchísimo frente al TDAH, es que es malcriado. A veces se cree que es por falta de normas, de reglas, de límites. Y no, yo conozco muchas familias que todo el tiempo estamos poniendo normas, reglas, límites y a pesar de esas normas, reglas, salimos, ¿sí? Que es flojera, les dicen, sí, pon de tu parte, es que ponen, a veces creemos que es rebeldía, esos mitos de que el TDAH es una moda. En mi época, ¿qué TDAH ni qué TDAH? No existía el TDAH, ¿sí? Entonces, esos mitos hacen que pierda y que hay profesionales que también hacen que pierda la credibilidad del TDAH. Entonces, tenemos que entender de que es que el TDAH tiene un origen neurobiológico, que a nivel de las funciones ejecutivas cerebrales, aquí en nuestro lóbulo frontal, esas funciones que vamos a hablar posteriormente, que hay los ganglios basales, hay el hipocampo, la amígdala, son componentes neurológicos que van a influir en el desarrollo de esas habilidades y destrezas que son la atención, la concentración, esa hiperquinesis, ese movimiento que uno dice,
bueno, ¿y a qué hora se apaga? O sea, bueno, de algún lado debe tener un botoncito de que ya se canse y que se quede quieto. Por eso es tan importante identificar si es un TDAH, es un déficit de atención, si es hiperactividad o es un combinado, porque hay 3 subtipos, o es un TDAH de tipo combinado, y por eso la evaluación es tan importante, ¿sí? Y que es entender que a nivel neurológico de esas funciones ejecutivas, yo les pongo siempre el ejemplo como esa red neurológica, digamos que mis manitos son estas dendritas, que son las ramificaciones de una neurona. Imagínense que esto es una neurona, ¿sí? Y que dentro de las dendritas, que son esas ramificaciones aquí, necesitan interconectarse y eso se llama sinapsis, esa interconexión neuronal. Pero que para que haya esa interconexión neuronal de una con otra y pase, porque eso es de milisegundos, hay unas sustancias químicas que se llaman los neurotransmisores. Entonces, pasa esto así tan rápido que cuando hay esta sinapsis, ¿sí? Les voy a mostrar un video para que vayan entendiendo. Entonces, ahí es la alteración. ¿Estamos? Voy a mostrarles un videíto para que me vayan entendiendo. ¿Cómo es ese funcionamiento cerebral? Ahí lo pueden ver. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas,
Algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Entonces, muchos de estos síntomas que ustedes pudieron ver y muchas de estas situaciones que podemos ver, en algunas ocasiones cuando me preguntan, me dicen, Luz Helena, el neuropediatra me envió a hacer eh, un electroencefalograma. Lo que yo les digo, lo que yo les suelo decir es, bueno, ¿qué más queremos encontrar en ese electroencefalograma? ¿Sí? Entonces, y siempre partir de ese tratamiento que ya les voy a hablar, que tiene que ser multimodal. Entonces hay mamás que dicen, no, yo no quiero hacerle ninguna prueba de neuroimagen. Es importante hacer la prueba de neuroimagen. Pero ¿qué quiero encontrar en esa prueba de neuroimagen? Y el profesional, en este caso el neuropediatra, sabe lo que va a encontrar. O sea, perder ese temor de hacer estos exámenes eh, que, eh, que también existen mitos y que nos dejamos llevar por estos mitos frente a este tipo de exámenes. Entonces, esa es la explicación neurocientífica de lo que está ocurriendo en el cerebro de nuestro niño. ¿Sí? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el origen del TDAH? Se entiende y los estudios nos dicen que tiene esa carga hereditaria. Sí, que papás, mamás me dicen, Elena, pero ¿sabes qué? Yo tengo todos esos síntomas y yo también era así, o el papá también era así, y sobre todo se ha visto que estos rasgos más bien van de papá a hijo, ¿sí? La mayor prevalencia se dice que es sumamente alta esa heredabilidad en papás que en mamás, y seguimos estudiando. Sin embargo, ya tenemos esa carga hereditaria. Sin embargo, también tenemos esos factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, factores externos como los perinatales. Un niño con una hipoxia neonatal, un niño con una mamá o un papá, porque no solo podemos decir mamá, con alto consumo de alcohol, drogas, cigarrillo, estrés. eh, una mamá cuando hay situaciones de estrés durante el embarazo, también tiene alta probabilidad. No estoy diciendo que eso va a generar. También exposición a temprana neurotoxinas, por eso hoy los trastornos del neurodesarrollo están siendo investigados mucho, sobre todo aquí en Estados Unidos, el plomo, ¿sí? El bajo peso al nacer. Cuando hacemos una historia clínica, nosotros siempre le vamos a preguntar a usted esos factores que puedan estar incidiendo para dar este diagnóstico. Por eso se dice que el TDAH es multifactorial. No podemos decir que tiene una sola causa, pero sí podemos ver que el TDAH hoy más que nunca está siendo sobrediagnosticado de alguna manera. Se dice que, y por eso les traje esta información, que junto a la obesidad y al asma es uno de los trastornos con mayor prevalencia. ¿Qué significa eso? Que están siendo como con mayor diagnóstico, ¿sí? Se dice que de 3 de cada 10 niños están siendo diagnosticados con TDAH. Se dice también que una de las dificultades que se está presentando con mayor frecuencia
es que la evaluación no está siendo óptima. ¿Por qué? Voy a dar, vamos a ver. Se dice que a nivel de atención primaria no se está haciendo la evaluación correctamente y se está dejando pasar mucho tiempo para poder identificar que si tiene o no estos síntomas y poder hacer una evaluación interdisciplinaria. Entonces, la población infantil, sobre todo hoy en día, está siendo diagnosticada con el TDAH y por eso el, el alto riesgo que están teniendo los niños. ¿Por qué? Porque donde se ve eh, mayor frecuencia de esto es las dificultades de aprendizaje. Las maestras o en casa, ustedes se pueden dar cuenta de que están teniendo un bajo rendimiento escolar. ¿Sí? Esas bajas calificaciones, mira, ¿sabes qué? Estudia, estudia y se olvida. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Está en la clase y ya se agacha, se le va, se le cae el borrador, se pone a mirar al pizarrón, cualquier estímulo que para nosotros como adultos puede pasar desapercibido, para ellos es muy importante. Empiezan a jugar con el borrador, con el esfero. Si ustedes se dan cuenta, sus libretas, sus cuadernos tienen muchos rayones, se les hace muy difícil escribir. Usted le dice, bueno, vamos a la maestra, vamos a hacer un dictado. Todavía en nuestros países existen los dictados. Eso es lo peor que les pueda pasar. Entonces, en el rendimiento académico es, digamos, como la primera señal de alerta. Las maestras, por eso es tan importante que las maestras estén capacitadas y sensibilizadas frente a este tema, porque las maestras son quienes van a darnos a nosotros como papás esa luz de decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que algo está pasando con tu hijo, vamos a hacerle una evaluación, vamos a saber qué está pasando, por qué se está olvidando tan frecuentemente las cosas, porque está perdiendo el hilo de su atención, de su concentración, y las mamás también ahí, de podernos tomar en cuenta estas características que les estoy diciendo. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que ustedes como papás, sobre todo, y como profesionales tenemos que tomar en cuenta? Uno, lo que les decía, la inatención, ¿sí? Esa falta de atención a detalles, desorganización crónica, dificultad para mantener ese esfuerzo mental. ¿Por qué? Porque hay cierta fatiga mental, esos olvidos persistentes y uno le dice, ¿sabes qué? Coge la mochila, coge la libreta, cierra la puerta. ¿Qué dijo? ¿Sí? Eh, la hiperactividad es otra característica, como les decía, ese movimiento, esa hiperquinesis, que dice no puede quedarse quieto. Y en la presentación combinada, como les mencionaba anteriormente, hiperactividad con impulsividad, se meten en problemas con facilidad, tienen baja tolerancia a la frustración, irritabilidad. Entonces, por eso, ¿qué es lo que pasa? Que el resto de compañeros se les hace difícil poder sostener una amistad así, porque para ellos a lo mejor un empujoncito, solo te empujé, ¿sí? Solo te hice así, pero no solo empujaste, sino que el otro niño no va a tolerar y va quedándose con menos amigos cada vez más. Y esto les trae problemas en la socialización. ¿Qué está pasando a nivel con las mujeres? Ese infradiagnóstico con las mujeres que también les quería, y por eso les traigo a mencionar esto. Hay muchas mujeres que no han sido diagnosticadas y que hay muchas mujeres que han sido diagnosticadas de manera tardía
porque han sido diagnosticadas con depresión, con ansiedad. Tuve una paciente que estaba diagnosticada con trastorno bipolar, tenía otra con trastorno límite de personalidad. Entonces, en las mujeres la evaluación es diferente. ¿Por qué? Porque en las mujeres, las niñas que tendemos como a sobreenfocarnos por cumplir ciertas expectativas del sistema, de lo que está ocurriendo. Y eso hace que se compense esa desatención y genera ansiedad, pero no, o sea, la ansiedad es parte del TDAH. Y siempre hay que, para los que son profesionales y me están viendo, es como que dentro de los trastornos del neurodesarrollo, el TDAH está aquí, pero nosotros llamamos comorbilidad. Existen otros trastornos como la ansiedad, la depresión. Tenemos casos de TDAH con autismo, tenemos casos de TDAH con dislexia, con dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es que se confunde muchísimo los síntomas y la evaluación es importantísima. ¿Qué pasa en las escuelas hoy en día? Como tenemos que darle un nombre a la conducta, tenemos que decirle esto es un bolígrafo, y lo que nos enfocamos básicamente es la conducta del niño, ¿sí? Y ese es un grave error que se está cometiendo hoy en día, sobre todo en en algunas terapias. ¿Por qué? Porque se centran tanto en la conducta, pero dejamos de hacer cambios a nivel de contexto, ¿sí? Nos centramos tanto en la etiqueta del TDAH que el contexto queda igual, ¿sí? Entonces, lo que yo a veces me preguntan, ¿será que le tengo que decir que mi hijo tiene TDAH? Le digo, sí, probablemente en algún momento vamos a tener que decirle que tiene TDAH, pero ¿para qué le vamos a decir? ¿Para limitarlo dentro del proceso educativo? No, tú sí puedes, frente a esas fortalezas y debilidades, o para excluirlo. Porque tenemos un sistema educativo, los que viven acá en Estados Unidos me entienden y los que viven en otros países me entienden. Es el niño con TDAH que en algunas instituciones educativas, más bien, ¿qué hacen? Cierran las puertas, discúlpeme, pero yo no tengo capacidad para tener otro niño, otra niña con una necesidad educativa específica, así que no puedo darle cupo, ¿sí? Y aquí en los Estados Unidos, pues bueno, entonces está dentro del grupo de los niños con necesidades y empezamos a limitar los procesos de aprendizaje en algunos casos, ¿sí? Entonces esa etiqueta de un trastorno, como les he colocado, es diseñada en algunos casos para excluir de manera irresponsable lo que está ocurriendo con la Luz Helena, que tiene TDAH y que tiene ciertas características, ciertas necesidades y que tengo que ir esas barreras, tengo que ir identificando cuáles son las barreras del aprendizaje para dar estrategias. Entonces, por eso siento que es muy irresponsable que hoy en día, hoy, 2026, creo que hay muchos sesgos en el sistema educativo que es completamente excluyente e integrador. Que se está haciendo esfuerzos, sí, se está haciendo algunos esfuerzos, situaciones como las que cada vez están hablando de TDAH, es parte del proceso de inclusión, pero ustedes como familias son quienes necesitan tener esa banderita oye, mi hijo, mi hija, mi estudiante necesita otro tipo de atención. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? Porque bueno, ya sabemos, tiene el diagnóstico, pero ¿qué hacer? Primero, entender que este es un proceso de intervención multimodal, que no solo llevándola a la terapista va a haber cambios, no. Necesitamos hacer una interconsulta con el neuropediatra. ¿Qué hace el neuropediatra? En algunos casos
hay un tratamiento farmacológico, lo que se usa aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial, que es el metilfenidato o anfetaminas, que son quienes de alguna manera tienen una buena tolerancia para en algunos casos y que ese es el tratamiento farmacológico que a algunos les va bien, otros no tan bien, que les ayuda a focalizar, a mantener sus niveles de atención, sí. Pero cada caso es diferente. Hay casos que yo les digo, ¿saben qué? Yo sí creo que su hijo necesitaría tratamiento farmacológico. Hay otros que yo les digo, ¿sabes qué? Pienso que con un tratamiento terapéutico, con cambios dentro de casa y lo que están haciendo ustedes capacitándose, vamos a salir. ¿Qué terapias ustedes necesitan sí o sí, sí, que sus hijos reciban? Es tratamiento de terapia cognitivo-conductual. Que sus hijos logren identificar que cambiamos el pensamiento, centrado en ese pensamiento, centrado en poder tener herramientas de resolución de problemas. Poder, de acuerdo a la edad, poder ir generando este proceso cognitivo, ¿sí? Eso es lo que funciona, eso es lo que, no, que le vamos a hacer una terapia de no sé qué, no, necesitamos terapia cognitivo-conductual, eso la evidencia científica lo demuestra. Y no tenemos que estar inventando el agua tibia, o sea, que, ay, que le vamos a poner no sé qué cosas, las florcitas y que tómate esta medicina, que esta, no, no hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual, frente como ustedes saben, yo soy neuropsicóloga, frente a la estimulación neurocognitiva, trabajamos esto, lo que les había dicho, las funciones ejecutivas. No se olviden de esto. Las funciones ejecutivas cerebrales hay una analogía, que las funciones ejecutivas cerebrales son como el, la torre de control de un aeropuerto, ¿sí? La torre de control de ese aeropuerto, que si falla la torre de control de ese aeropuerto, ¿qué pasa? Que falle aquí en el John F. Kennedy, la torre de control ¿qué va a pasar? ¿Me siguen? ¿Qué va a pasar? Que puede haber entre tantas cosas un choque de aviones por toda la ocupación, por ejemplo, del espacio aéreo, todos al mismo tiempo. Exactamente. Por eso es tan importante centrarnos, gracias, Yormari, centrarnos muchísimo en las funciones ejecutivas cerebrales. Nos centramos en las funciones ejecutivas y créanme y que tengo casos, porque ya tengo años trabajando en esto, si empezamos a trabajar control atencional, su velocidad de procesamiento, la planificación, control inhibitorio, esa toma de decisiones, generando habilidades. Como cuando les enseñamos que caminar, no es que lo soltamos al niño que camine, ¿verdad? Hay un proceso de desarrollo que primero gatea, se agarra, pues da sus primeros pasitos, después corre. De la misma manera, empezamos a trabajar esas funciones ejecutivas cerebrales y vamos a ir desarrollando esas habilidades. Ah, te frustras con facilidad. Mediante la terapia cognitiva conductual, enseñamos estas habilidades, ok. Y vamos, es que se me olvida todo, ok, para eso hay estos pictogramas, esta organización de tareas, lo hacemos. A la velocidad de procesamiento, con los tiempos. A la memoria de trabajo. Entonces, todos esos recursos, ¿para qué? Para que esa torre de control pueda estar tan estable que ustedes van a decir, pero... Y hay gente que después de un proceso terapéutico dice, oye, pero no parece que tuviera TDAH y yo me río y yo digo, es que esa es la idea, que mejore su calidad de vida. No va a andar con una etiqueta aquí, oye, tengo TDAH. No, 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 para nada. Entonces, ahí lo que
muestra la evidencia, y como neuropsicóloga lo que yo les puedo decir es que la estimulación neurocognitiva, esa estimulación de esas funciones ejecutivas cerebrales, son actividades que uno las vamos a ir diseñando. De acuerdo a una evaluación que se hizo previa, identificamos cuáles son esas fortalezas. Siempre les voy a hablar de fortalezas y debilidades, y que vamos generando estas habilidades y que van mejorando. Dentro de estas funciones ejecutivas y frente de lo que se puede hacer ustedes como familia, la única forma que nuestro cerebro aprenda es en base a la repetición. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Todo el tiempo. Mientras usted repite más, al inicio a lo mejor, en mi caso, en el inglés, dice, pero Luzerena, tienes que aprender el inglés. Ok. Tengo que ir repitiendo, tengo que ir escribiendo, tengo que ir adquiriendo esa habilidad. Pero si hacemos estimulación neurocognitiva, 2 semanas, 3 semanas no las hacemos y no se crea un hábito. Entonces, frente a esas funciones ejecutivas, aquí, en este lóbulo prefrontal, adquirir hábitos. En el TDAH, el éxito es la adquisición de hábitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas herramientas para adquirir esos hábitos. Otra forma que trabajamos siempre con TDAH es la estimulación sensorial, todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, los TDAH necesitamos estar agarrando algo, entonces ahí hacemos un análisis funcional de la conducta y vamos trabajando mucho el área sensorial, ¿sí? Y hoy en día, otra área importantísima que tenemos que ir desarrollando, y sobre todo ustedes como papás, sabemos que los niños nacen con un chip incorporado con la tecnología ahora. El celular, la tablet y todas esas herramientas tecnológicas las podemos utilizar a favor también nuestro y a favor del niño, la niña o de nosotros. Entonces es otra situación. Quería hablarles también del estrés familiar y funciones ejecutivas en niños. Les voy a compartir este artículo que escribí acerca de este tema, cómo el estrés de las familias influye en el desarrollo de estas habilidades, de estas funciones ejecutivas. Pues les voy a compartir a ustedes, quería mencionárselos. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de cómo yo, como le decía a Dani hoy, y como les he dicho los que me conocen, si usted no se educa, si usted no sabe que está estresado por ciertas conductas, por algo que está haciendo, no va a pasar nada. Las cosas van a continuar. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, la estimulación neurocognitiva, vamos haciendo terapia de psicoeducación, lo que ustedes están haciendo ahora. Todo eso nos va a ir fortaleciendo. Ese entrenamiento de ustedes como papás va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay nadie más que conozca mejor a sus hijos que ustedes, ¿sí? Uno solo con ese lenguaje corporal puede decir, algo le pasó, está frustrado, está triste, ¿qué está pasando? Entonces ustedes, mediante este entrenamiento parental, es lo que se busca, que puedan ir generando esta empatía. Un niño una vez llega a la consulta, era la primera vez que llegaba, ¿sí? Entonces la mamá le dice, lo deja en la puerta de la clínica y se va en la primera cita. Entonces yo digo, entonces ya pasa el niño, tendría unos 9, 10 años. Y llega con una carpeta, con un folder así todo grande.
y se sienta. Y me dice, Luz Helena, yo tengo TDAH y aquí tienes todos, ¿sí? Todo esto mi mamá te dejó. Yo me admiré tanto porque nunca me había pasado eso de que un niño esté con la etiqueta aquí en la frente. Entonces ahí me pude dar cuenta del sobrediagnóstico que dentro de casa estamos dando. ¿Para qué? ¿Qué gano? A lo mejor que el niño sepa. Pero el diagnóstico sirve a nosotros como profesionales para saber qué herramientas, qué estrategias, qué técnicas se pueden utilizar. Les sirve a ustedes para también hacer cambios dentro del entorno y les sirve a la institución educativa para hacer la adaptación curricular. Hay algunos niños que definitivamente no están preparados ni cognitivamente ni emocionalmente para que usted le diga que tiene TDAH. ¿Sí? Personalmente, yo no diagnostico el TDAH antes de los 7 años. Hay niños con 3, 4 años que están siendo diagnosticados con TDAH. ¿Por qué no los diagnostico? Porque yo pienso que a los 3, 4 años están aprendiendo habilidades, destrezas, ¿sí? Entonces no los diagnostico. Pienso que ustedes como familia, ustedes como hogar, necesitan ir mejorando su entorno porque hay familias que se convierten en un factor protector para ese niño, para ese adolescente, y hay otras familias que se convierten en un factor de riesgo. Un niño me dice, diagnosticado con TDAH, me dice, Luz Helena, te cuento algo, porque ellos todo cuentan, ¿verdad? Le digo, ¿qué? Te cuento que yo conocí al nuevo novio de mi mamá. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Un factor de riesgo donde no existen normas, no existen reglas, no existen límites. Un factor de riesgo donde los niños, los adolescentes ven todo el tiempo discusiones, consumo de alcohol, de drogas. Un entorno de riesgo cuando como mamá y mi frustración le digo, yo ya no sé qué hacer contigo, eres un tarado, eres un estúpido, eres tontito, eres el enfermito, eres el trastornado. Esos factores de riesgo los vemos con mucha frecuencia. Y esos factores de riesgo que a lo mejor no admitimos. Por eso es importante sensibilizarnos frente a qué está ocurriendo con el TDAH. Son esos factores de riesgo, un caldo de cultivo, ¿para qué? Para que la impulsividad, para que la hiperactividad esté a flor de piel y que, claro, ¿cómo yo me voy a autocontrolar? ¿Cómo me voy a autorregular? Si quienes me deben de enseñar uno se tiene que autorregular no lo están haciendo. Frente a que yo, sin dar juicios de valor, ¿sí? Cuánto yo estoy enseñando valores, el valor de la verdad, el valor del respeto, de la solidaridad. Entonces ahí son esos factores protectores, que las familias todos tenemos dificultades, todos hay ciertas situaciones, pero que frente ya a un diagnóstico necesitamos hacer cambios en la estructura familiar. Que ese niño sepa que hay una estructura que usted va a ser su red de apoyo, que usted va a tener un entorno ordenado, organizado. ¿Por qué? Porque en su cabecita esa torre de control a veces está a 1000 por hora y su cerebro está a 1000 por hora. Y si su cerebro está a 1000 por hora, alguien tiene que empezar a hacer el freno. Vamos, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos a hacer eso. Vamos a reforzarlo. Mira, hoy a lo mejor no fue un buen día, pero mañana va a ser mejor.
Entonces, esas instrucciones que tenemos que dar claras, y sabemos que su memoria de trabajo funciona, al 5%, pues bueno, vamos a utilizar material visual, vamos a utilizar, hay ahora tantos recursos definitivamente y que podemos ayudarles. Que ustedes como familia se conviertan en esa red de apoyo que necesitan sus hijos con TDAH. Eh, Algo que les quería mencionar también, cuando hay un diagnóstico como esos, se genera mucha culpa. Y la culpa hace que sea un entorno rígido donde uno dice, ¿cuándo dejaste la última vez a lo mejor los platos sucios y te acostaste a ver una película con tu hijo, con tu hija? ¿Sí? Entonces es tan pesada la culpa en algunas familias que eso los hace que se limiten. Y en algunos casos también el diagnóstico está haciendo de que, bueno, tiene TDAH y puedo recibir ciertas ayudas. Y queremos que mi hijo siga con TDAH. Por eso, en el modelo MILEC, se he desarrollado este programa que es para 6 semanas, donde ustedes van a comprender, van a gestionar, van a hacer un análisis de gestión de emocional, conductual, de acuerdo a cada caso. Necesitan aprender cómo es el proceso de inclusión educativa, porque si usted no conoce cómo es el proceso de inclusión educativa, cualquier situación se puede dar frente a que no hay un documento que le avale que se está haciendo una inclusión educativa, qué tipo de inclusión le están haciendo, cómo usted puede defender legalmente a su hijo con este diagnóstico. ¿Por qué? Porque es mandatorio, no es antojadizo. Entonces, todo esto está diseñado para los papás que aprendan en 6 semanas. Ya hemos tenido varios grupos. Ahora, el mes anterior terminamos un grupo de red de apoyo. Ahora, en agosto, hay las nuevas inscripciones de este nuevo grupo. Miren, se inscribieron 18 familias y las 18 familias terminamos todos los módulos. Ya les voy a compartir, hicimos una celebración, un desayuno para compartir experiencias. Fue virtual porque estos módulos los hacemos de manera virtual y nos conocimos personalmente, hicimos un desayuno y fue tan bonito. ¿Por qué? Porque ustedes a la final comparten, las familias comparten algo en común, que quieren que sus hijos salgan adelante, que están tomando en serio lo que está ocurriendo y que les están dando lo mejor que se puede dar a un hijo, que es preparándolos para la vida. O sea, es el mejor regalo que ustedes le pueden dar a ellos. No hay mejor regalo. Tener a papás sensibilizados frente a esta situación es para mí completamente satisfactorio. Entonces, cuando los veo y a veces me escriben, y mira, Elena, mira, hice esto, me funcionó, estoy haciendo esto que me enseñaste, eh, es completamente halagador que se están presentando resultados favorables, porque el tener TDAH definitivamente de alguna manera es parte del ser, pero no es una limitante, pero el entorno es lo que necesitamos ir mejorando. Así es, así que los quiero escuchar. Si tienen alguna pregunta frente al TDAH, alguna técnica que les ha resultado a ustedes, que han hecho y ustedes han visto resultados, me gustaría poderlos escuchar. Bueno, Luz, escuchándole, más bien gracias por todo lo que ha comentado. Nada, simplemente creo que como usted dice, como padres, pues es siempre la preocupación de nuestros hijos y el bienestar. Y creo que
como usted dice, mientras más estemos preparados, más estamos conscientes y aprendamos de este diagnóstico del TDAH, pues yo creo que es un paso gigante que le podemos aportar para el bienestar de nuestros hijos. Entonces, que mientras más estemos informados, más estemos cultivados de esta información, de los comportamientos y patrones de este TDAH, pues podemos estar más atentos también a todas las reacciones de nuestros hijos, ¿no? Y cómo afrontar el día a día en estos problemas, se podría decir entre comillas. Así es. Muchas gracias, Dan. ¿Está Andreita por ahí? Andreita, sí estás por aquí, ya le llamo un ratito, se fue a ver al Miguelito por acá. Ok. ¿Alguien más hasta que llegue Andreita? Luz Elena, muchas gracias por el espacio y cuando la escucho me parece estar viendo como todas las escenas que viví, porque yo justamente, como les contaba al inicio, he sido personal assistant de niños acá en Estados Unidos, algunos autistas y otros, yo diría, porque pues nosotros no tenemos acceso directamente, digamos, a los diagnósticos, pero de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que estabas contando, también esos niños que tienen como esa mezcla, ¿cierto? Autismo, TDAH. Entonces, desde esa experiencia, considero que es súper clave lo que estabas diciendo, cómo hacer un acompañamiento en esos diferentes, digamos, áreas y que me parece también como alarmante que a pesar de que en las instituciones en las que yo he estado y en los grupos en los que yo he estado ya son, digamos, niños con un prediagnóstico o un diagnóstico y son ya lugares que están pensados teóricamente para la inclusión, porque acá en Estados Unidos las instituciones educativas tienen, digamos, ese enfoque. Mm, Me sigue generando mucha inquietud, a pesar de que muchas de estas maestras son licenciadas en educación especial. No veo, ¿qué te digo? No sé si es un tema como de sensibilidad, porque es que a veces uno cuando es profesional no basta saber tanta teoría, ujú, sino también tener una postura como más humana, porque a veces he quedado con la sensación de que se saben la teoría, tienen 10, 15, 20 años ahí, pero pareciera que no entran como en una alianza con las familias, sino que es como una censura permanente a todo lo que las familias hacen. mm, Entonces, a mí esa experiencia que tuve hace 6 meses me conmovió mucho y fue muy complicado porque, bueno, como para poner un poco en contexto, un niño de 6 años em, con hiperactividad, situaciones familiares muy complejas, papá, mamá separados, el niño pasaba un fin de semana con su papá, el resto de la semana con la mamá. Y la maestra sabía todo ese contexto y uno entiende que para la maestra es complejo porque realmente él tenía unos momentos de desregulación muy complejos. Él pasó de primero a segundo y además que está muy marcado, digamos que hasta, bueno, perdón, de prekinder a primero y está muy marcada la distribución y organización de las salas, donde mm, digamos hay unos espacios muy claros de juego, de exploración y pasamos a un salón totalmente tradicional, la sala completamente tradicional y el niño todo el tiempo me decía, pero ¿por qué no hay un juguete? ¿Por qué no vamos a jugar en un momento? ¿Por qué hacer tareas todo el día? Entonces son casi 7 horas en un lugar donde solamente tienen 40 minutos de receso
y muchas veces ese receso estaba interferido porque no se habían terminado las tareas del día. Entonces, yo digo, la escuela tiene el espacio real, digamos, existe la sala, la maestra tiene la formación, pero yo siento que hay una ruptura entre su formación y la realidad de estos niños y de estas niñas. Y lo que viene todo el tiempo es la censura hacia la familia. Ah, es que no hacen tal cosa. Ah, Ujú. es que quieren que uno lo haga todo acá. Para mí es muy complejo hablar de esto porque yo soy pedagoga, entonces yo también sé de mucho esfuerzo que hacen muchas maestras porque pasen cosas distintas, pero a veces uno termina como en la mitad. Entonces, se proponían varias estrategias porque aquí he tenido la posibilidad de estar en grupos de estudio en general de lo que es la atención, digamos, a muchas de las situaciones que viven los niños y las niñas y cómo trabajar, por ejemplo, el tema de la regulación. Y llevé estas herramientas, pero para la maestra era un estrés que el niño tuviera un elemento sensorial. Mm. Entonces él lo tenía, se calmaba, pero ella decía, no, 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 quítale eso que, mira, él no está prestando nada de atención. Entonces, bueno, no me quiero alargar más, pero lo que quiero decirte es que me parece muy interesante lo que dices porque tiene que ser un ejercicio articulado y sí creo que además de la capacitación, se necesita mucho ese primer pilar que decías, sensibilización, que es que no basta con tener mucha información, mucha teoría, si no reconoces que ahí hay un ser humano que necesita de toda esa integralidad para el acompañamiento. Qué pena que me extendí tanto. No, y bienvenida, bienvenida al grupo. Vive cerca, estamos cerca aquí en Elizabeth. Ah, Así que ¿también estás acá en Elizabeth? yo no, yo vivo en Orange. Ah, pero sí, Estamos estamos cerca. cerca, sí, estamos cerca. Sí, Así muchas que tenemos gracias. que hacer, por eso es tan importante que sensibilizar a las familias, porque cuando una mamá, un papá está sensibilizado, capacitado, cambia la vida de su hijo, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca, porque sí, yo trabajaba antes en instituciones educativas. Anteriormente hacía los seguimientos en las instituciones para que se cumplan las planificaciones y como profesional externa iba a las instituciones y cuando me veían las maestras me decían, ay, ya llegó la luz de Elena. Y yo les decía, bueno, vamos a ver qué avances, qué dificultades tenemos del proceso. Y me chocaba con que algunas no hacían nada, otras sí, me escribían. Entonces, sí, o sea, el tema educativo, la inclusión educativa todavía falta mucho, ¿sí? Tenemos un sistema educativo más integrador desde mi punto de vista. Me gustaría escucharla a Elizabeth, Sonia, bienvenida, María. María ya logró. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, y yo también tengo, actualmente tiene mi hijo 13 años. Y pues sí, desde muy niño, desde chiquito, yo no, yo no sabía qué era lo que le estaba pasando porque él siempre lloraba, siempre se frustraba y bueno, él, él tenía eso de que algo quería tener en sus manos. También sus pies inquietos, siempre, la maestra siempre me decía, oh, mira, tu niño se comporta así, se me preocupaba, ¿no? Y decía qué es lo que le está pasando. Y alguna vez, creo que fue en primer grado, le pregunté a la maestra que cómo se estaba comportando y ella me dijo, sí, sabes, a veces se esconde, a veces está inquieto, se para en medio de la clase. Y yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ayudarle? ¿Qué es lo que necesito? Entonces la maestra me dijo, hasta ahora, hasta después del segundo grado es cuando se le puede
como decir, hacer una evaluación y saber cómo se le puede ayudar. Pero mientras antes, como desde los 8 años, como decir, todavía ellos están como creciendo, madurando, y no podían ella ayudarme de ninguna manera. Entonces, bueno, pasó justo el segundo grado, fue la pandemia, y a él le tocó hacer virtual. Entonces, créame que eso fue algo bien difícil porque ya, o sea, no se le pudo hacer la evaluación que él necesitaba. Entonces, eso quedó ahí, quedó a medias, todo ese papeleo, toda la evaluación. Y bueno, ya como en tercer grado más o menos, pues él tenía mucho más de como esa ansiedad, que se movía, no ponía mucha atención, tenía problemas. El problema de él es la escritura. Claro, porque tiene Sí, dificultades, perdón, en la grafomotricidad. sí. Entonces tiene la letra patoja, patoja, Sí, patoja. escribir y cómo es concentrarse para leer, para él es algo, Lo peor. sí. En las matemáticas en todo caso es bien, pero escribir y leer, hacer esos resúmenes que normalmente a veces mandan a hacer, eso es la peor parte para él. Y bueno, yo sabe que yo también vivo aquí en Estados Unidos, en New Jersey. ¡Ay, qué bueno! Mira. Sí, y, y yo traté en la escuela, le hicieron la evaluación, pero la pediatra me dijo que él calificaba para este programa, el 504, algo así es, Ya. pero en la escuela no me quisieron aceptar. Me dijeron que no, porque él no tenía las calificaciones bajas, que mientras él no muestre, como decir que es de lo peor en sus calificaciones, ellos no podían aceptarle para ese plan. Y así está, él así ha pasado todos estos años, ya va ¿Está con terapia? ahora recién comenzó terapia, pero bueno, hace como unos 3 años hizo terapia. Ahora nuevamente comenzó terapia porque como que cuando le llevé a la pediatra le hizo esos test que siempre hacen, Ya. y ahí ella me dijo que como que estaba con signos de depresión. Entonces me mandó para que le haga terapia. Pero y hay muchas cosas que he tratado yo de ayudarle, como decir, preparándome, viendo videos, y sé que una de las cosas que también le ha ayudado es hacerle hábitos, crearle hábitos para que él pueda enfocarse, pueda hacer mejor las cosas, pero hay ciertas cosas que todavía él necesita ir madurando, bueno, no sé cómo poder ayudarle. Bueno, que son ecuatorianas y la mayoría, y bueno, Elizabeth es cubana, pero yo digo que es como la chirimoya, el cerebro de nosotros los TDAH. O sea, necesita que esa chirimoya para usted comerse. En Colombia también creo que hay Yomari, chirimoyas. Y Sí, también. que llegue a la madurez, eso es lo importante, que estos lóbulos, o sea, esta es la clave. Como neuropsicóloga siempre les voy a decir, la clave es la maduración neuropsicológica. Y el resto vamos avanzando porque siempre van a haber dificultades. María, escríbame, ahí agréguese al grupo o escríbame y yo le voy a dar mi número de teléfono si necesita, porque si vive aquí en New Jersey, hay algunas, le voy a escribir mi número, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Aquí también, yo, Mari, está mi número de teléfono. Muchas gracias. En el grupo de WhatsApp, que también hay la opción de unirnos, ¿uno puede escribir o solo usted puede escribir? No, sí pueden escribir.
Ok, Ujú. perfecto, gracias. Ahí se pueden unir a este grupo. Elizabeth. Otra vez, como comenté antes, ahora es que empiezo eh, en esto del TDAH. Mi niño siempre desde pequeño muy inquieto, pero yo pensé que era por la edad. A medida que fue creciendo, se fue calmando un poco, pero habían cosas que sí le es muy difícil concentrarse. En la escuela nunca me decían que él tenía problemas de concentración ni nada. Las maestras sabían cómo sobrellevarlo. Siempre le daban actividades extras y mientras lo tuvieran ocupado en cosas de la misma asignatura, él pasaba bien el día. Tuvo una maestra que sí, esa maestra me daba quejas de que se entretenía mucho y es el mismo punto que decía Yormari, que algunas maestras tienen mucha preparación, pero no lo saben aplicar al niño. Al mío yo le tengo aquí en casa sí muchas que regulaciones, que actividades que debe de hacer, le gusta estar al aire libre y todas las actividades que él quiera hacer así lo ayudan. Yo veo que sí, que lo ayudan bastante. Por lo que decías, Elena, de que hay un punto que es genético, por todo lo que comentaste, no soy psicóloga, pero bueno, diagnosticaría que el mío lo que tiene es genética. Todo lo que tiene él es genética. Porque gracias Qué a bueno. Dios yo tuve un embarazo tranquilo, un parto súper bien. Entonces todo lo que el mío tiene es hereditario. Te Buen doy las gracias, generacional. de verdad. Siempre te da las gracias de cómo me encaminas a, a guiarlo a él. Porque sí, ellos necesitan mucho apoyo de nosotras. Yo digo que menos mal en la escuela él no me da trabajo porque él aprende rápido. Yo, yo a él le di primer y segundo grado en casa por la COVID, como contaba María, y sí, el mío aprende muy rápido. En Cuba yo me esforzaba y él la gramática la hacía muy bonita, pero aquí no te exigen mucho la gramática y entonces ya como que el trabajo que hice en Cuba aquí eh, ya se desgració, porque aquí no te evalúan la gramática. Para nada. Eso hablábamos con Dani. Exacto. Y Hablábamos. entonces, exacto, aquí la gramática no te la evalúan. Y en Cuba yo cogía mucha lucha para que él escribiera bonito y lo hacía bonito. Pero aquí al llegar y no evaluar eso es como que estoy nadando contra la corriente. Y entonces, sí, espero que con tu ayuda y tu guía me sea más fácil para aquí en casa entenderlo y saber llevar, porque yo decía, no puede ser que yo le diga que haga tres cosas y la segunda se le olvide. No Ujú. puede ser. No puede ser que un juego juega bien, y lo hace bien, no se le olvida, no se le sabe, y él lo que no sabe, si no sabe cómo hacer un juego, él investiga el juego. No puede ser que en eso sí, pero en cosas de casa, que yo le digo que haga tres tareas, la segunda tarea se le olvida. Y entonces sí, espero eh, que me sigas guiando para Seguir. saber sobrellevarlo Ujú. Sí, 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 hay que seguir. y Sonia, ayudándolo para el futuro, principalmente. exactamente, sobre todo eso. Muchas gracias, Elizabeth. Sonia, Hola, doctora Luz Elena, buenos días y buenos días con todos quienes están conectados en la sala. Bueno, la experiencia con mi hijo, Aaron, bueno, ha sido así como un poco larga, pero yo creo que fue como clave
cuando él estaba en una escuelita de numerosos niños en el aula. Creo que siempre agradezco esto porque fue la maestra de él quien me dijo que ella notaba ciertos comportamientos que le llamaban la atención y sobre todo que él, más allá de su edad, más allá de algún tema dentro de lo normal, por decirlo así, sentía que él como que se desconectaba demasiado rápido de la clase. Por ejemplo, cuando conversaba no podía mirar a los ojos. Olía todo lo que tenía que comer. Habían así como algunas cositas que a ella le llamaban la atención y realmente fue ella quien pues nos dijo a mi esposo y a mí que ella consideraba que debíamos hacerle un diagnóstico y que ella pensaba que la escuelita en donde él estaba no era la adecuada para él. Y como ya venían sucediendo algunas cosas a nivel de casa también que íbamos como detectando y ya teníamos también experiencia con mi hijo mayor que también tiene un diagnóstico de TDAH, pues más bien lo que hicimos fue precisamente aplicar el diagnóstico, saber qué es lo que estaba pasando, le cambiamos de escuelita. En la escuela que está ahora, realmente yo sí agradezco, valoro y siento que somos muy bendecidos de haber encontrado este lugar porque es una escuelita que aunque nos queda al otro extremo de la ciudad, aunque Cuenca no es tan grande, pero bueno, los tiempos de transporte sí son súper complicados. Sin embargo, es una escuelita que sí le ha acogido, siempre están como pendientes, más bien siempre como presionándonos y ahí pendientes de que Aaron esté en terapias. Sin embargo, yo creo que una falencia que hemos tenido nosotros como papás ha sido que, porque con el tiempo creo que hemos ido aprendiendo que esto es como algo triangular. Es la escuela, los profesionales en los que nos hemos venido apoyando, pero algo muy importante que considero personalmente es el tema de la educación, nosotros como papás, porque si bien ya tuvimos y tenemos la experiencia con nuestro primer hijo que fue diferente, seguimos sintiendo que nos falta aprender y entender cómo manejar esto con Aaron, porque además, claro, o sea, también hemos visto videos, siempre estoy como leyendo, buscando información, pero la información no es, o sea, es general, pero no específica para cada guagua y en el caso de mi guagua. Por ejemplo, siento que necesito aprender mucho más, entender muchas más cosas y que nosotros hemos estado enfocándonos bastante en el tema académico, entonces siempre hemos estado con el tema de las nivelaciones, porque claro, en tema de calificaciones, sobre todo en matemáticas, ha sido súper complicado, pero también es como que detectamos e identificamos ahora que esta parte que nos falta a nosotros es este aprendizaje como papás, y que aquí en casa es lo más importante, porque sí nos podemos apoyar en una escuelita que, insisto, realmente tenemos una experiencia muy bonita con la escuelita en la que está él y mi otro hijo, también con profesionales con quienes nos estamos apoyando. Y el Aaron está contento, sí le está costando un poquito el tema de las terapias con usted, sí le gusta conectarse y todo, pero le cuesta un poquito como las tareas y eso, pero estamos en camino. Ay, pero si saben cómo soy, ¿para qué me...? Ya le digo, si no se me paran los churros, les digo. Pero claro, es como esas dos partes que son súper importantes porque son los profesionales, son quienes saben, pero creo que es un tema también de evaluar la parte nuestra como familia y como papás, y es acá en donde estamos como que tenemos que aprender y también como ir aplicando herramientas y saber cómo conducir. Entonces, creo que bueno, estamos en buenas manos en esos dos lados, pero sí es importante también esta parte nuestra de aprender y saber cómo apoyarle y claro, cómo conducir todo este camino que entiendo es como de largo, ¿no? Pero para nosotros sí es muy, muy importante, sobre todo en el tema de que Aaron tenga una mejor calidad de vida, de que esté bien, claro, que nuestro hijo le amamos y lo que queremos siempre para él es lo mejor. Son lindos. Todos son bellos, son mis chiquitos. Gracias, Sonia, son una belleza. Mónica. Bueno,
Buenos días con todos. Luz Elena, muchas gracias por ese corazón tan lindo de compartirnos sus conocimientos, sus investigaciones a todos los que estamos aquí presentes. Y yo sé que no es solo aquí, sino usted trabaja arduamente para que muchas personas, muchas familias se puedan beneficiar de eso. Y yo soy testigo de eso. Am, yo he iniciado con mi pequeño igual, ha sido todo un camino de lo que hemos hablado. Al inicio uno no sabe, el desconocimiento le hace actuar de una manera equivocada como padres, porque también uno no, uno piensa, está malcriado y las cosas que a veces les dicen, y más cuando uno era mamá primeriza, todos le dicen, no, le estás mimando, le estás... Hay muchos comentarios, muchas cosas que hay, pero yo creo que siempre como padres, como decía Luz Elena, somos los únicos que conocemos realmente a nuestros hijos y sabemos cómo son. Entonces, esto del TDAH realmente creo que es un tema que, como también decía Luz, no se trata de poner etiquetas a las personas, pero sí se trata también de tener un conocimiento al respecto para poder saber cómo manejarlo y cómo apoyar. Es un proceso que personalmente para mí en el tema educativo ha sido muy complejo. He ido de una escuela a otra escuela, a otra escuela. em, y eso como padres también es desgastante y es frustrante porque uno se siente mal y creo que más es la sociedad y estas cosas lo que a uno le desmotivan, ¿no? Y le hacen confundirse si realmente está actuando bien o está actuando mal. Como decíamos, es importante para los niños tener los límites. En mi caso, creo que yo exageré y todavía estoy en el proceso porque no es algo que uno aprende de la noche a la mañana, sino es un proceso que vamos aprendiendo, vamos como padres también sacando aquellas cosas que pensábamos que estaba bien, pero nos damos cuenta que como seres humanos igual tenemos que ir mejorando. Entonces, parte del TDAH que yo he vivido con mi hijo ha sido eso también, el ir cambiando yo como madre y como persona, ir viendo también mis fallas y tratar de entenderle cada vez un poquito más y tratar de apoyarle. Y bueno, he tenido la experiencia y estoy teniendo ahorita la experiencia de también ver cómo trabajan acá en los Estados Unidos el sistema educativo y la importancia que se les da a los niños y también lo que en mi país, cómo es. Entonces se ven dos caras totalmente diferentes. Pero bueno, creo que parte de que esto pueda mejorar es poder seguir apoyando también de esta manera como lo estamos haciendo ahora con estas capacitaciones. Eso es lo que yo podría compartirles de mi experiencia, como digo, que todavía estoy en el camino y sigo aprendiendo. Hay muchos, yo he ido igual por muchos centros, por muchos lugares, muchas evaluaciones, evaluaciones que muchas veces a uno le dejaron muy mal. A veces se veían evaluaciones más que el tema de querer ayudar al niño y a la familia, el tema económico. Entonces, solamente como un ejemplo, tuve una evaluación en un centro en el que supuestamente le diagnosticaban a mi hijo como con un retraso mental. Entonces uno como padre se queda, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que reaccionar a esto? Y cuando yo consulté a los profesionales bajo qué principios hizo eso, ellos me decían, claro, si quiere le podemos aplicar otro cuestionario para demostrarle de dónde sale. O sea, no tenía sentido lo que ellos me habían indicado. Y yo lo que pude ver era que era más el tema económico, que querían que yo pague por otro examen para darme una mayor explicación de un resultado que ellos me estaban dando, de un diagnóstico que ellos me estaban dando. Entonces fue muy triste y muy confuso y eso es algo que a mí me parece feo que la sociedad también abuse de esto y trate de hacer un lucro en vez de dar una educación correcta y ayudar a las familias y a los niños. Entonces yo por eso cada vez aplaudo todo lo que Luz Elena hace porque se ve el corazón y el cariño que tiene hacia todos los niños y las familias. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, y vamos a salir, créanme que vamos a salir con todo esto y después de un tiempo, cuando nos veamos y nos abracemos y vamos a decir, yes, la hicimos, estamos saliendo y eso me llena de alegría. Quiero
quiero que sigan ustedes buscando formas de ayudarles a sus hijos. De verdad que por eso hice este encuentro, esta reunión hoy, para hablar de TDAH, porque yo creo que no tiene que ser solo el 13 de julio de hablar de sensibilización del TDAH, sino tiene que ser constante, constante entre más hablemos, mientras más desmitifiquemos este tema, yo creo que vamos a hacer como ese eco en la sociedad. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por estar aquí. Quienes deseen tienen mi número de teléfono, pueden agregarse al grupo para poder tener recursos. Yo creo que entre mayores recursos podamos conseguir, mira, yo vi esto que está funcionando, vi estas herramientas y vamos sumando. ¿Qué les parece? ¿Sí? Les agradezco mucho y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz Helena, muy amable. Gracias. Gracias a todos, las familias. Feliz día. Gracias, gracias. Gracias.